Bienvenidos, gentes, a un espacio más de Barcito FM. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de este día. Vamos a hablar de deporte, de competencia y vamos a hablar de los Juegos Centroamericanos. Bienvenido, Frank, nuevamente, el ¿Cómo especialista en los estás? deportes. Bueno, Franklin, qué gustazo estar con todos ustedes en esta emisión del Barcito FM, como ya tú lo mencionabas. Y aquí vamos a hablar de los deportes, de mi pasión real, aparte de la música, la política, del día a día. Pero sí, los deportes es con lo que comencé en los medios de comunicación, por lo tanto, los respeto a más no poder. Estamos en una coyuntura muy especial como país. Bueno, esta es una coyuntura que sucede cada cierto ciclo y que se rota a nivel de la región. Me El llamado refiero ciclo a la olímpico. competencia centroamericana, ¿va? A un torneo donde se ve lo mejor, digamos, de los atletas a nivel de región. Pero se está dando en el país en una coyuntura que ha sido altamente criticada, cuestionada, ha generado mucha polémica y ha dado mucho que hablar. Quiero preguntarte, Fran, antes de empezar a hablar de más detalles, ¿cómo ves este momento en el que está transitando estos Juegos Centroamericanos aquí en el país? Bueno, te cuento un par de cosas que siempre me llaman la atención cuando se habla de juegos, en este caso centroamericanos y del Caribe. Son competencias que son parte del ciclo olímpico dentro de todas las disciplinas del deporte. Son Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Ahí se cierra el ciclo olímpico en el cual para clasificar a estos Juegos tuvo que haber sacado marcas importantes o marcas clasificatorias en algunas disciplinas deportivas o buenos resultados en los centroamericanos que se dan anterior a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Qué pasa? ¿Por qué el interés en venir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe? Porque de acá se sacan marcas para poder clasificar a Juegos Panamericanos y otros les hace falta muy poco para poder ser una opción real para Juegos Olímpicos en la zona. ¿Quiénes ven esto? Lo de México, Colombia, Cuba, Puerto Rico en alguna instancia y a veces Colombia, ya lo mencionaba, que lo ven también. Nosotros quizás nos quedamos a nivel de Juegos Panamericanos, pero sí siento que vamos a unos Juegos que son los primeros Juegos que se dan ya post pandemia. Eso hay que tomarlo bastante en cuenta y esto significa que vamos a tener una participación bastante alta referente a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que no se van a desarrollar solo en El Salvador. República Dominicana también está albergando algunas disciplinas deportivas que son en algunas áreas, sobre todo muy específicas, que nosotros no somos especialistas y no tenemos la infraestructura natural de nuestro país para poder participar en ella. ¿Qué es lo que vamos a ver en materia de deportes acá en El Salvador? ¿Cuáles son digamos, el tipo de especialidades deportivas que se van a desarrollar aquí en el país? Bueno, entre los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tienen su sitio web, que es especializado únicamente para estas justas deportivas, se va a desarrollar prácticamente todos los juegos. Se me hace un poco más fácil mencionar los escenarios deportivos o las disciplinas que no se van a desarrollar en el país. Por ejemplo, el bádminton no se va a desarrollar, el canotaje tampoco se va a desarrollar en nuestro país. Entre las disciplinas que se tienen ahí muy de cerca, las disciplinas de agua, a excepción de natación, no van para nuestro país y también para disciplinas que no son tradicionales en El Salvador y que por lo tanto no tenemos ese tipo de infraestructura tradicional para ese tipo de juegos ¿Qué que probablemente porcentaje, Fran, qué porcentaje, es digamos, de toda la competencia se va a desarrollar aquí en en El materia, digamos, Salvador de todas un las... 90%, un El 90%. 90% el que se desarrolla en El Salvador es bastante fuerte. Quiero contarte de que los juegos en sí ya comenzaron a pesar de que no se han inaugurado. Por ejemplo, tuvimos voleibol de playa donde participó Colombia en su partido, creo que fue de los mejores que hubo. La selección de Venezuela debutó y logra su primera victoria ganando 12-1 a Islas Turcas en voleibol masculino en su faceta de playa. Y muchos van a decir,
¿cómo es que se ha comenzado? No, esto sí no es parte de la desorganización en lo absoluto. Sí estaba diseñado para que se desarrollara de esta manera. En lo que respecta al voleibol, vimos que en algunas imágenes también de nado sincronizado, que unos están ensayando y otros están en etapas de clasificación para siguientes fases, que eso es natural. No es natural que se estén desarrollando obras al interior de los escenarios deportivos todavía. Eso sí Ya, no es, ya vamos no a es tocar natural, ese pero sí tema. es algo. Ya vamos a tocar ese Exacto. tema, pero quiero explorar un poco más el campo del deporte, el nivel de competencia. Vos que estás metido, Fran, en el tema del deporte, ¿cuáles son aquellas competencias que el salvadoreño que tiene la oportunidad de tener aquí, de ser sede de este torneo centroamericano, cuáles son esas competencias que vos decís no se debe de perder la gente? Para mí, la competencia más importante que no se deben de perder es atletismo. Muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver atletas medallistas en panamericanos, en olímpicos, en mundiales de cada una de estas disciplinas. Y cuando hablo de atletismo, es lanzamiento, todo lo que se va a desarrollar en el interior del estadio Jorge Mágico González. Quiero decirles algo. Muchos vimos la grama del Mágico y dijimos, ¿cómo es posible? Y por eso que se llevan los partidos para el estadio Atlético Las Delicias. En los juegos, en el Mágico González, no se desarrollan partidos de fútbol, por ejemplo, porque está el lanzamiento de jabalina, el de bala, las competencias que se dan en la pista alrededor del Mágico González está diseñado para este tipo de disciplinas. El fútbol se ha desarrollado siempre en el estadio Cuscatlán. Ahí es donde se desarrolla el fútbol usualmente. En esta oportunidad no se ha podido desarrollar, se lleva al Estadio Atlético Las Delicias, pero creo que atletismo no lo debemos de perder. Otro que no debemos de perdernos es béisbol. ¿Qué implica el béisbol? América tiene un muy buen béisbol. Nuestra área Centroamérica, con la representación de Nicaragua, es una de las mejores selecciones en el mundo referente al béisbol. Otra de las mejores selecciones en béisbol en el mundo es Cuba, que está participando. República Dominicana también es una de las excelentes selecciones, al igual que Puerto Rico, y de ahí vienen otras selecciones. Pero que podamos ver a estas 3 o 4 selecciones en béisbol en un mismo evento, eso es muy escaso que se puede dar, y creo que esta disciplina sí es, para muchos es tediosa porque hay que entender, hay que estar apuntando en algunos casos para poder leer los partidos, pero ahí usted puede ver atletas, deportistas, jugadores de élite mundial, de las mejores ligas del mundo, donde están en nuestro país. El otro es el baloncesto femenino. Considero que el baloncesto femenino de nuestra área es bastante bueno. Tenemos la oportunidad de poder ver pero muy buen deporte. Ya de ahí, a un gusto muy personal, el boxeo. Cuba, Nicaragua son de los mejores países también en América con esta disciplina deportiva. Entonces, yo les digo, si se va a disputar finales y van a estar cubanos, nicaragüenses y por qué no un salvadoreño, creo que es un platillo bastante fuerte. En estos que les he mencionado, El Salvador suele participar y tener algún interés, ser un muy buen protagonista, pero es bastante difícil que se sueñe, no imposible, por supuesto, que se sueñe que en béisbol El Salvador va a la final con Cuba y en básquetbol vamos en femenino a la final con Puerto Rico. No, eso es bastante complicado, pero sí podemos tener una digna participación y ver estos niveles en competiciones. A mí me llama mucho la atención el boxeo cubano, los cubanos en boxeo, y no estoy hablando de categorías superiores, sino que las categorías de bajos pesos son las mejores peleas que podremos tener, que quizá no sea el lugar más apropiado ni la forma en que vamos a poder ver los juegos de buena manera, no creo, pero sí nos podemos ir adaptando y que tengamos un muy buena participación. El costo es $4, si no me equivoco, el costo mínimo para entrar a cada uno de los escenarios deportivos. Si queremos ir a un par de actividades, por lo menos nos tenemos que guardar unos $40 solo de entradas y poder ver varias disciplinas deportivas. ¿Cuáles son, digamos, los atletas o los países más competitivos y en qué áreas, en tu lógica, Frank? ¿Cuáles son los que tienen la expectativa de salir con las medallas en este encuentro centroamericano y del Caribe? Bueno,
bastante... O no le apostaste, sentí que en realidad es bien competitivo. No, sí, sí vamos a estar en el medallero, si lo queremos ver de esta forma. Creo que hay atletas que han venido participando por lo mismo que les decía al inicio, por el ciclo olímpico que se da. Entonces muchos participan, muchos aspiran llegar hasta los Juegos Centroamericanos y del Caribe y ven difícil pasar a la siguiente fase, pero como ese es el proceso que se da, porque el solo ser una opción, un clasificado, un seleccionado de El Salvador para estar en los Centroamericanos, solo ser seleccionado ya es un reto. Llegar a los centroamericanos es otro reto, a los centroamericanos y del Caribe es otro reto. Si usted del centroamericano y del Caribe quiere pasar al panamericano, es un atleta a tiempo completo. Sí, les digo, es un atleta a tiempo completo que vamos o que debemos de tener, porque sí es bastante, les decía, complicada toda la actividad que se va a desarrollar. Yo, en lo particular, creo que tenemos en las disciplinas individuales es donde vamos a sacar las medallas. De eso no me cabe la menor duda. Los juegos de conjunto sí son bastante difíciles porque hay mucha mayor capacidad de parte de los demás países participantes. No me atrevo, te soy sincero, Franklin, a decirte una disciplina muy en específico en la que nosotros podamos tener las posibilidades de las medallas. Muchos dicen, no, si viene México, Colombia, Cuba, aún Venezuela, y son los que arrasan completamente con los juegos. Es muy probable que esto suceda. Yo hago un ejercicio y les digo a los oyentes acá en la radio, a las personas con las que podemos platicar, y esta es una medición, yo la considero bastante fuerte. Dígame, ¿cuál es el mejor atleta hoy por hoy en El Salvador? Y quitemos a los de fútbol o de baloncesto, que quizás son un poco más conocidos. Muchos me van a decir que Yuri Montano. Esas disciplinas no van a participar. Y los demás se van a quedar en el aire. ¿Cuáles son? O sea, si no tenemos un referente hoy por hoy dentro del deporte, y no estoy viendo de menos en lo absoluto a ningún atleta. O sea, son buenos, pero no han podido ni siquiera entrenar en nuestro país, porque los escenarios deportivos no han estado a disposición de ellos, amén a las circunstancias que se hayan dado, sino que esta es la cruda realidad. Ellos también son visitantes porque no han podido estar participando en las disciplinas deportivas, en los entrenamientos, en todo lo que ellos van a desarrollar. Eso creo que es bastante difícil de comprender. Tenemos quizás una era muy opaca dentro de los atletas. Si vienen y salen con medallas y tocamos el podio del oro, qué bien, pero eso no va a ocultar la realidad que se está viviendo, porque se acostumbra de que cuando esto sucede, en estas circunstancias es por el esfuerzo propio de una familia que ha mandado a entrenar afuera del país a sus hijos, a sus familiares, o alguna empresa patrocina algún deportista y hace de que este vaya más adelante, que vaya mucho mejor en su disciplina, cosa que no debería de ser así. El apoyo tendría que tenerlo de parte de las federaciones de nuestro país, por supuesto que las deberían de tener, pero no es lo que tenemos, no es lo que hay en el país. Así que creo que vamos cuesta arriba, no creo que estemos en los mejores lugares dentro del medallero. En tu opinión, para cerrar este ciclo, digamos, de la plática, Frank, de 0 a 10, ¿qué tan preparados estamos para este torneo? 5-6. Ok. Frank, ¿cómo has percibido, como tú decías, ya empezaron a darse algunas competencias? Y también ya hemos visto en las redes sociales y en algunos medios, pero sobre todo en las redes sociales, que ya empezaron a llegar delegaciones de atletas, ya empezamos a ver, a circular. ¿Cuál es tu primera impresión de ese toque en frío, de esa llegada que hemos visto de atletas? ¿Qué es lo que has escuchado en las redes? ¿Cómo percibís el ambiente? Yo con los primeros que tuve la oportunidad de hablar es con la delegación mexicana. Con parte de la delegación mexicana, con atletas, solo uno de ellos he podido hablar o cruzar algunas palabras. La delegación mexicana es tan previsora que por lo menos con lo que yo hablé fue hace unas 2 semanas, ya en nuestro país. La delegación colombiana, si no me falla la memoria, la semana pasada
ya estaban ellos también en nuestro país. Hay mucha expectativa. Muchos vienen y me causa gracia a conocer el país que ellos han leído en redes sociales, al país que deslumbra completamente. Y les digo, probablemente ustedes sí van a conocer un muy bonito país porque les van a abrir el camino en el tráfico, no van a dejar que se les acerque nada malo. Las rutas que ustedes van a llevar hacia sus destinos, ya sea el hotel o las sedes de las disciplinas deportivas que ellos pertenecen, los van a llevar por las mejores vistas de nuestro país. Pero si ya nos vamos a lo deportivo, vienen con mucho optimismo, vienen decididos a tocar podio todos. Conversé sobre todo con la delegación, más que todo en la parte administrativa de los mexicanos, cuidando hasta el último detalle en el hotel, de alimentación, de los ruidos, que se tienen que dividir en algún momento de pisos o de hotel, aunque están muy cerca, los dividen un par de metros únicamente a esos dos hoteles donde ellos están, pero sí son altamente cuidadosos, porque hay atletas que tienen que ir a hacer sus entrenamientos prácticamente de madrugada, porque así es la disciplina. Hay otros que tienen que ir por la tarde, otros que están buscando cómo combatir el clima. Sí he escuchado algunas versiones de que el clima sí está bastante caluroso en el país, y muchos me van a decir, si México la mayoría es calor, pero los que han venido no vienen de este sector. Entonces, y son diferentes tipos de calor que se están teniendo. Quieren visitar mucho del país, pero sí muy concentrado. Ellos esperan al terminar su participación visitar el país, porque terminan su participación, ganen o pierdan, prácticamente la mayoría de atletas se van el siguiente día que terminan sus participaciones, a excepción de los que terminan 1 o 2 días antes del cierre de los juegos. Eso sí se quedan hasta que cierran los juegos, y prácticamente el siguiente día es la desbandada de atletas que se van. Yo he tenido la oportunidad, Franklin, con esto termino el bloque, de darle cobertura a Juegos Centroamericanos, y es una emoción bastante grande. Uno también quiere conocer la realidad que vive estoy hablando de los centroamericanos, no centroamericanos del Caribe, que sí nos saltamos la barda completamente, pero yo quiero ver si mi pista de atletismo es mejor que la del país en el que estoy, o ellos en qué están mejor que nosotros. Está esa comparación constante que se hace. De lo que hemos visto, Fran, en este ciclo, ¿cuántos atletas vamos a tener en el país y más o menos en cuánto tiempo? Bueno, son dos semanas. Participan cerca de entre 5,000 y 6,000. Son las personas que participan en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, porque en los dos últimos han andado igual 5,000, 6,000, y creo que vamos a tener una buena cantidad de personas. No participan todos al unísono. Están unos que vinieron. Los que van eliminados, insisto, rápidamente regresan a sus países, porque hasta donde entiendo, la obligación del organizador va únicamente en su participación. Media vez terminan, si se quieren quedar ya es por cuenta propia que los atletas terminan, y cada quien siempre está en la participación bastante férrea y dura de cada una de las disciplinas que ellos participan. Así que durante 2 semanas vamos a tener una cantidad de nacionalidades en nuestro país. Yo siempre les digo, cuando lo veamos en un centro comercial, en la calle, en un hotel, o sea, extendámosles nuestros lazos de amistad completamente, porque no son rivales, son rivales en el campo de juego o en la sede donde ellos se encuentran, pero posteriormente son visitantes más que están dinamizando también la economía del país. Fran, el papel que ha jugado, y aquí voy a la parte, digamos, más complicada, quizás el pelo en la sopa, que podríamos decir en todo este proceso preparativo y en esta fiesta deportiva que vamos a tener. El pelo el papel del INDES, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo evaluás? ¿Y cómo está cerrando o abriendo este torneo? Yo lo veo bastante complicada la respuesta por varias cosas. El tema de que tengamos reservada la mayoría de información, el acceso a la información que nosotros como comunicadores pedimos, es complicado. No en esto, en todo ahora en El Salvador. Tristemente nos toca comparar a los juegos que se dieron en el 2002, centroamericanos y del Caribe. Veníamos un año antes de 2 terremotos que fueron devastadores para el país, pero los escenarios deportivos estaban.
La posición del Instituto Nacional de los Deportes ahora es mucho más complicada, no más complicada, sino que difícil de entender, porque todo es, si no tienen autorización, esta información no se la podemos dar, hay que esperar, autoridades tienen que, repito, dar las autorizaciones para X, Y, Z cosas. Hay mucho, la transparencia no es la cualidad, hay mucho secretismo y a veces considero de que hay mucha ignorancia referente a los juegos. Los escenarios deportivos no me van a venir a decir de que no estuvieron a tiempo porque los han construido, porque todos sabemos que no es así. Los juegos, el Estadio Nacional Jorge Mágico González fue para los terceros Juegos Deportivos y Centroamericanos. Hoy estamos en la edición 24. Este estadio se construyó. El Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda no tiene un año de haberse construido. Se han dado juegos, se han dado eventos de toda índole, desde Miss Universo hasta cualquier otro concierto que se haya tenido. El polvorín tampoco es algo nuevo. En fin, podemos ir señalando muchas cosas y nada es nuevo. ¿Sabe usted que el INDES tiene, sí, el Instituto Nacional de los Deportes tiene un hotel, el cual se va a utilizar, pero este hotel fue construido para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2002, ya estaba, en fin, la Universidad Nacional no es algo nuevo, también ya estaba, y así podemos ir enumerando cualquier cantidad de escenarios deportivos y no es algo nuevo. Se nota que hay mucha improvisación, comenzaron a trabajar demasiado tarde porque el Estadio Mágico González pasó cerrado muchísimo tiempo y yo he visto y he leído declaraciones del presidente del INDE donde dice, encontramos el Estadio Nacional, el Flor Blanca, como le dicen, en ruinas, abandonado el Mágico González. Es mentira. Si ellos te están administrando el INDES al Mágico González, tienen 4 años. Entonces, ¿quién lo tenía en el abandono? ¿O se dieron cuenta hasta el 2021? Creo que no son justificaciones. Que el Mágico, que el José Adolfo Pineda, el Gimnasio Nacional, tenía tantísimos problemas. Eso no es nuevo. Ustedes también lo han administrado en el Instituto Nacional de los Deportes y así nos podemos poner a decir cualquier cantidad de cosas de los juegos. Si hubiesen trabajado con esa celeridad, por lo menos un mes antes de que cuando comenzaron, esto ya hubiera terminado. Hay muchas críticas, yo no soy arquitecto, no soy ingeniero civil ni nada, pero... Sí, pero no se necesita mucha especialidad para ver cómo están las condiciones. Pasas por el Mágico y decís, este par de cosas no me cuadran. O sea, ves el techo y decís, ¿esto es una lona o qué? Lo que le han puesto. Vas al Gimnasio Nacional y decís, ¿y qué era por qué estaba cerrado? Si no le han hecho nada. Sí, en la entrada de vehículos, donde por ahí se entraba, ahí sí han hecho alguna construcción que no la han terminado, sigo sin entender qué es. Suelo ir a comer frente al gimnasio, me gusta mucho las comidas que venden ahí y siempre me quedo viendo y digo, no entiendo qué es lo que están haciendo. Infraestructura sí nueva, no hay. Improvisación abunda, pero con un maquillaje y con un par de luces queremos decir qué bien. O sea, del mágico... ¿Cuánto es lo que ha invertido el país en este torneo, en los preparativos y en toda su ejecución, Frank? Y se corresponde esto en tu lógica a lo que estamos viendo, a este tipo de condiciones, a los preparativos y además a esta improvisación que ha sido casi como el denominador común en todo lo que hemos visto. Entonces, ¿tú ves que esto en realidad se corresponde? O sea, ¿ha sido problema de dinero, pues, lo que ha tenido el gobierno? ¿O hay otro tipo de cosas son lo que ha pasado? Y en este caso es el INDES, porque creo que no es el gobierno, es el INDES. El Instituto Nacional de los Deportes es una dependencia del gobierno. El COE sí no es del gobierno, pero el INDES es un puesto político que ponen, en este caso, al hermano del presidente. Entonces sí tiene el apoyo total del gobierno. Es más, los juegos se le entregan al gobierno, a una ciudad en específico, pero es para un gobierno. Yo le quiero decir algo. Dicen que los juegos fueron asignados hasta el 2021. Estamos. Pero usted, Franklin, que es de esa zona, se recuerda que hablaban de unos juegos para Santa Tecla. Santa Tecla, que es el municipio
vecino también en algunos sectores de San Salvador. De hecho, recuerdo que durante el ciclo, creo que los últimos 2 años del gobierno anterior, ya del gobierno nacional, ya el alcalde de Sí, Santa Tecla, que en ese periodo era Roberto Dabuso, ya andaba haciendo gestiones para poder invertir en infraestructura y otro tipo de espacios o de instalaciones que estaban destinadas para estos Juegos Centroamericanos, ¿se acuerdan? sí, pero la ayuda total tiene que venir del gobierno. Está bien que Claro. se busque un financiamiento. Entonces son unos juegos sacados de la manga. No se había previsto esto. O sea, creo que no hay pretextos y no hay una justificación. Si fueron en 2 años, digamos, en el 2021, como se habla, se ha tenido tiempo. Ustedes que nos están viendo pueden decirme, ¿qué vieron que hicieron en el 2021? Nada. Ah, la gestión. Oh, no, eso es mentira. O sea, es El una muy buena. primer, el primer espacio deportivo que empezamos a ver que le metían mano, creo que fue hace como unos 4 meses más o menos. No recuerdo si antes, pero yo no me acuerdo que antes le Yo, habían metido. yo recuerdo, Franklin, que al estadio Jorge Mágico González lo empezaron, digamos, entre comillas, a demoler, a quitarle la estructura dañada, todo lo malo, digamos. Y lo cerraron. Todos vimos eso. Y Pero no pasó lo trabajaron, meses, Fran, a eso me refiero. por eso, y pasaron meses sin Ajá, hacer. Si usted pasaba en el paso a desnivel de la sexta décima para la calle del Progreso, ahí mirabas perfectamente que no pasaba nada. Simplemente estaba cerrado. De a poco fueron cerrando más y más y más hasta que se cerró completamente. Así como ven ustedes los parques que están cerca de su casa, que llegan, le ponen lámina, no pasa nada. Ahí pasan cerrados completamente. Esa es de la improvisación que hablamos. Y si a esto le sumamos de que esta improvisación afecta a los atletas, ¿en qué? En que ellos ahí entrenan. Entonces, hoy los Vi una atletas declaración entrenan. ayer, Fran, vi una declaración de un espacio de entrevista en el que participó el presidente del INDES. Llamó antipatriotas Sí, a la prensa deportiva, periodistas. por decirlo así, ¿ya? Y a otros que están reclamando y cuestionando esta coyuntura, esta condición en la que está entrando los Juegos Centroamericanos. ¿Son antipatriotas los periodistas? No, en lo absoluto. Nuestro compromiso es informar. La objetividad, que es algo subjetivo, debería de ser lo principal que tenemos nosotros como periodistas. Pero mi objetivo es informar. Yo no voy a llegar y decir qué bonito están dejando el Mágico González cuando, como dicen los albañiles o los maestros de obra, se le van a sacar 1000 galladas a ese trabajo que se está realizando. El mismo presidente del Instituto Nacional de los Deportes dijo en conferencia de prensa, los escenarios deportivos van a salir a tiempo. En otra conferencia de prensa dijo, no los vamos a inaugurar en los juegos, los escenarios deportivos, sino que hasta después, porque no se han terminado, pero sí se pueden realizar los juegos. Que yo estoy de acuerdo, los juegos se pueden realizar a pesar de lo estético que pueda faltar alrededor del Mágico González, porque es el escenario por el que pasamos la mayoría. Pero primero me dicen que sí, después me dicen que no, que por ejemplo el Mágico González lo van a reinaugurar porque con un juego internacional para el Mágico González. Yo les digo, qué oportuno. Si han dicho que va a ser en septiembre, no va a ser en septiembre, va a ser posterior y van a estar muy cerca las elecciones. Qué oportuno, ¿no? Los demás escenarios deportivos también se van a inaugurar después. Ustedes como cuántas piedras han puesto para el Hospital Rosales. Es igual. ¿Cómo has visto, Fran, la reacción de la gente en todos los planos? En la gente con la que cruzás, caminás, te encontrás en el súper, etcétera, pero también en las redes sociales, los comentarios de la prensa. ¿Cómo has visto todo aquel que estaba a la expectativa? Porque esto que estamos viendo era algo previsible. Solo el gobierno y el presidente del INDES tenían una versión distinta, pero la gran mayoría de la gente preveía que ibas a estar en una condición como esta, corriendo con las palas y las carretas a última hora, y ya el jugador con el balón y nadando en la piscina. Yo quiero poner un par de momentos que me sorprenden. Los organizadores es el PAICED, pero en este caso, Ordeca es la dueña de los juegos y hay un comité organizador acá en El Salvador.
Ellos son los que están constantemente viendo el progreso de la infraestructura, de todas las condiciones que se puedan dar, todo lo logístico para este tipo de eventos. A mí me ha sorprendido grandemente ver a esas autoridades deportivas que fueron avalando paso a paso todo esto. Muchos dirán, lo que pasa es que si no lo avalan y le quitan los juegos, ¿a quién se los van a dar? ¿Quién va a tener la capacidad de organizarlos? El COES y el Instituto Nacional de los Deportes en El Salvador siempre ha sido el agua y el aceite. No se ponen de acuerdo porque uno es gubernamental y el otro es pro atletas. Hoy veo a Bruni, el presidente del COES, que anda de la mano del presidente del INDES y le están hablando completamente todo. He visto cómo autoridades han venido, autoridades de Centroamérica y el Caribe han venido y le dan el aval. Han permitido de que estén entrando atletas a lugares donde todavía no se ha terminado. Están en reparaciones. Vimos el video de una mexicana, si no me equivoco, o de alguien extranjero o de Venezuela, que está mostrando que todavía hay pintura y agradecen a los trabajadores y bla, 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 bla. Y bueno, o sea, porque aceptan, pero eso no se da en ningún lado. Entonces yo digo, ¿cuál es la magia para que se acepten? ¿Por qué? Porque vienen al país que les venden como una gran maravilla. ¿Qué pasa con nosotros los periodistas? Al igual que en la política, en el deporte hay periodistas alineados a las autoridades del fútbol, a las autoridades del basquetbol, del golf. Y estos no dicen nada. Y por eso es que sale diciendo el presidente del INDES, que es hermano del presidente de la República, que ha sido un seleccionado nacional de baloncesto. No era malo, sí lo vi jugar, pero vienen y dicen de que son antipatriotas. El decir la verdad, el que saquen una fotografía del Mágico González, fue la semana pasada, si no me equivoco, con un dron, con las luces encendidas, qué lindo se ve. Y yo que paso 4 o 5 veces al día por ese sector, y digo, pero yo paso por ahí, ¿no es así? ¿Por qué no tomaron esta fotografía de día? ¿Por qué lo tienen que hacer de noche? Eso no me hace ser antipatriota. Esto Mira, no Frank, me... ¿crees tú que, y hay que decirlo, que esto también viene a terminar de revolver un poco el malestar que tiene la gente? ¿Crees tú que ha habido intención de parte del presidente del INDES, del presidente del gobierno y de algunos funcionarios y del partido de enrolar este torneo, esta competencia con la política? Totalmente. No lo dudo bajo ningún concepto. Mañana creo que va a ser la primera muestra real de cómo va a ser este show. Porque es un show. La inauguración y el cierre es un show en todas las disciplinas deportivas cuando se dan eventos de esta envergadura. Vamos a ver para dónde tiran, cuál va a ser el mensaje, que tiene que ser un mensaje deportivo, pero donde todas las luces van a estar hacia el oficialismo. Creo que es normal. En los juegos... Digo porque, Fran, solo un paréntesis, digo porque no te estoy hablando de política pública, te estoy hablando de que lo están instrumentalizando como una herramienta electoral, pues a eso me refiero. ¿Tú lo ves a que ha llegado a ese extremo? Sí, no lo dudo bajo ningún concepto. Eso es. Por eso es que se tardan. Porque si tú te pones a ver varias cosas, el que haya tráfico te detiene más tiempo para que veas la obra que están realizando. No solo en el Mágico González, sino que en todos lados. Y te hacen parte del problema. Te enseñan lo que ellos están desarrollando. ¿Qué es lo que más venden? En la entrada del Mágico González va a haber un área de bares o de comidas y una como centro comercial. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Sí, pero no dicen lo que va a pasar al otro lado, que es donde están los atletas. Pero fue lo principal, lo bonito. Que han quitado los muros. Ojo, han quitado los muros en los alrededores. ¿Se acuerdan dónde estaba la piscina olímpica? Sí. Han quitado los muros y hoy han puesto como... unos adornitos han hecho ahí, unos adornitos. Exacto. Y han puesto unas mantas o vallas en estos lados tapando. Les digo,
¿Qué pasó si nosotros teníamos una infraestructura de verdad? Teníamos piscinas donde todos, o la gran mayoría, estuvimos ahí aprendiendo natación, ahí se desarrollaron juegos, ahí crecieron grandes atletas, pero ¿Cuál debería ser, Frank? Totalmente. ¿Cuál debería ser, más allá de este manejo político y electoral en el que de alguna manera ya estamos bastante acostumbrados con el estilo de este presidente, que cruza todo, lo convierte en un instrumento más electoral? Pero en tu lógica, ¿cuál debería ser, digamos, la actitud y el trato que el salvadoreño le debe dar, sobre todo al atleta que viene, al deportista, y un poco para sentir ese sabor del salvadoreño y de la gente, ¿verdad? Que más allá de todas las críticas y todo lo que hemos visto, la improvisación, la lentitud, el trabajo hecho a la carrera, ¿cuál debería ser el sabor que debería quedar, digamos, para los visitantes que vienen al país en este ciclo? ¿Se recuerdan aquel lema que El Salvador era el país de la eterna sonrisa? Algo así era. Éramos conocidos. Yo creo que eso lo debemos eso debe de regresar. Les decía hace algunos minutos, o sea, si nosotros encontramos a cualquier delegación, o sea, los chapines que los vemos a cada momento, es más, los vemos y no sabemos que son de Guatemala, creemos que son de acá, son de los que más andan siempre. Saludarlos. Hasta que te dicen, pues... Hoy creo que aquel estrechón de manos se ha convertido en, hey, tomémonos una selfie. Eso te hace sentir más en confianza, de que sentís apoyo, que admirás, no se los traten de bajar, como popularmente decimos a todos los atletas. Mostrar la parte humana que tenemos como país, porque del show y lo demás se va a encargar del gobierno, eso no lo vayan a dudar bajo ningún concepto, pero la parte humana la debemos de tener. En las competencias, respetarlos completamente. Si ellos se prepararon mucho más en todo el ciclo olímpico, ellos no tienen la culpa de ser superiores en algún momento. Los voluntarios son una parte fundamental para ver cómo es el país, cómo son las personas, porque ellos son los que están día a día con cada uno de los atletas y parte de la delegación. Tenemos que mostrar de qué estamos hechos y de que nos estamos levantando de muchos problemas que hemos tenido, de la pandemia, por ejemplo, aunque en eso ha estado todo el mundo. Vamos a estar a la vista de todo el mundo también, porque no crean que en Europa no se fijan en estos juegos. Y ahí vienen atletas que contra ellos van a competir en algún mundial de alguna disciplina deportiva en específico. Demos lo mejor de nosotros, mostremos una cara buena y demostremos de que también no todo es publicidad. El que mostremos una cara buena no significa que vamos a mentir tampoco, pero sí. Vamos a tener torneos, vamos a tener una competencia centroamericana y del Caribe, aunque los centros y las instalaciones se terminen semanas después. No importa, así funciona la cosa, ¿verdad? Fran, te agradezco. Gracias por el espacio y por conversarnos, contarnos un poco de qué es lo que está pasando ahora.